Bien, hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Hoy el tema de la predicación es el arresto de Jesús, basado en Juan 18, del versículo 1 al 14, el cual vamos a leer ahora. Dice la palabra de Dios: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque es bueno para nosotros el estar aquí en este lugar. Gracias porque, como decía David, yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Te damos gracias, Señor, porque nos permites alabarte y adorarte, porque tú eres digno, Señor, de esto. Ahora queremos pedir tu sabiduría, Señor, a través de tu Santo Espíritu que nos has dado, para comprender, Señor, tu palabra. Enséñanos, Señor, en esta mañana lo que tú quieres que nosotros podamos, Señor, saber de ti y poder ser, Señor, consolados, poder, Señor, ser edificados. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, toda la Escritura, Señor, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, Señor, para corregir, a fin de que todo cristiano, todo creyente pueda ser perfeccionado, Señor, y capacitado para realizar toda buena obra, Señor, que tú de antemano has preparado para que nosotros andemos en ellas. Quédate con nosotros, Señor, y guíanos en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, después de esta maravillosa y poderosa oración que hemos estudiado en los domingos anteriores, que está en el capítulo 17, es una oración intercesora por todos los creyentes, los de ese tiempo y por nosotros que hemos creído y los que han de creer. Jesús sale, ¿verdad?, dice el texto, de ese lugar y se va al huerto de Getsemaní. Es un huerto, ¿verdad?, un lugar que Jesús acostumbraba a ir. Era conocido por sus discípulos también y por Judas. Judas sabía que el Señor Jesucristo frecuentaba ese lugar para orar o para reunirse con sus discípulos. Y a diferencia, ¿verdad?, de los otros evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan obvia, o sea, no aparece, ¿verdad?, algunas cosas que sucedieron en el huerto. Pero ustedes cuando leen ahí en los otros evangelios ven que Jesús al llegar le pide a sus discípulos, ¿verdad?, que oren por él. Él va a orar también en ese lugar,
como les dije, ya era un lugar que él acostumbraba ir a orar. Entonces él le dice a sus discípulos, por favor, mi alma está muy angustiada. Recordemos que se acerca la hora de su muerte. Él les dice que la acompañen, ¿verdad? Que intercedan. Y él se retira un poquito, lejos de ellos, a orar, solo. ¿Y qué sucedió? Bueno, sabemos por lo que nos dice el Evangelio que ninguno de ellos pudo hacer eso. Eso que le pidió el Señor Jesús, ellos no lo pudieron hacer, porque cada vez que Jesús regresaba a donde ellos estaban, los hallaba durmiendo. ¿Ok? Había un consejo de parte del Señor Jesús que debían ¿qué? Velar y orar. Jesús los animaba, parece que medio se despertaban. Decía, por favor, oren. Él regresaba al sitio y oraba nuevamente. Y dice el relato bíblico que eso lo hizo 3 veces. Ya cuando vino por tercera vez, otra vez los halló durmiendo. Y les dijo, descansad, la hora ha llegado. Y después los despierta. Y ya dice, ¿verdad? En Marcos 14, 32 al 42, ustedes pueden leer ese relato del Evangelio de Marcos. Él los despierta y dice, levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Y por supuesto, se refiere a Judas y no viene solo. Entonces, algo que vemos de entrada es que muchas veces no le cumplimos al Señor, ¿verdad? Una de las cosas que se nos ordena en la palabra de Dios es que debemos velar y orar. Y muchas veces estamos, ¿qué? Dormidos espiritualmente. No estamos despiertos. Y ahí le fallamos al Señor, porque debemos hacerlo. No tanto porque vaya a perjudicar al Señor, porque Él ya dio su vida por nosotros, pero nosotros somos los que sufrimos, ¿verdad? El no estar velando y orando. Porque cuando vienen las dificultades, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tentaciones, ¿qué pasa? Sucumbimos porque no estamos, ¿verdad?, preparados para lo que ha de venir. Jesús estaba preparado y aún se preparaba aún más orando, ¿verdad?, por lo que iba a suceder después de unas horas. Y es interesante que a pesar de que vemos todo este escenario del arresto de Jesús, Jesús no es una víctima, ¿ok? Es algo que lo agarraron y él no pudo hacer nada y nada. Tuvo que sufrir las consecuencias, nada de eso, ¿ok? Él estaba dispuesto a dar su vida. Él no es una víctima. En Juan 10, que ya estudiamos, versículos 17 y 18, él dijo, yo pongo mi vida. Okay, él la estaba dando. No es que se la estaban quitando, no es que se la estaban arrebatando, él la estaba dando. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. O sea que todo lo que aconteció ahí es porque había llegado la hora y Jesucristo, ¿verdad?, lo iba a cumplir. Porque si no fuese el momento, no lo hubiesen apresado. Así como hemos leído, ¿verdad?, en todos los demás capítulos, la gente quería ponerle mano, quería apresarlo y él pasaba por medio de ellos, se iba, no podían hacerlo. Había circunstancias, ¿verdad?, que se presentaban para que eso no aconteciese. Y Juan dice claramente, porque no había llegado, ¿qué? La hora, porque no había llegado la hora, porque no había llegado la hora. Pero ahora sí, la hora ha llegado. Él lo ha dicho, ¿verdad? Dice, levantaos, vamos de aquí, se acerca el que me entrega. Ya todo se estaba dando para el cumplimiento de lo que iba a hacer Jesús. Entonces Jesús, como Dios encarnado, siempre estuvo, ¿qué?, en control absoluto de todos los eventos de su vida. Siempre. Aún las circunstancias que rodearon su muerte, lejos de un accidente, ¿ok?, la muerte sacrificial de Cristo era su misión. Jesús nació para morir en la cruz. ¿Ok? Entonces, para eso, ¿verdad?, Él vino a este mundo, tomó forma humana, forma de siervo, para ser nuestro sustituto. ¿Ok? Entonces, como les dije, Jesús acostumbraba a ir al monte
Y Judas, que le iba a entregar, sabía que él frecuentaba ese lugar. Lo interesante, aunque no lo veamos así, ¿verdad?, es que es Jesús el que va a ese lugar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como él sabía todas las cosas, él sabía, ¿verdad?, a dónde iba a ir Judas en primera instancia. Entonces, él va a donde va Judas. Pero ¿de dónde está saliendo Jesús? Recuerden que él estaba en Jerusalén, que él estaba en el aposento alto. Y él sale a el huerto de Getsemaní. Y yo quiero que ustedes reflexionen un poquito más de lo que a veces es una simple lectura. Un supuesto. ¿Qué hubiese sucedido si Jesús hubiese quedado en Jerusalén? Recuerden que se acercaba la Pascua. Era una peregrinación masiva. Había mucha gente llegando a Jerusalén. Había gente que había escuchado de Jesús y tal vez quería conocerle. Había otros que ya habían creído en él. ¿Qué hubiese pasado si Judas hubiese ido a la ciudad con los romanos, con los alguaciles? Tal vez no podían arrestarlo porque la gente lo iba a defender. O se hubiera formado, ¿qué?, un alboroto. Y el arresto de Jesús se hubiese, ¿qué?, dificultado. Entonces, viendo todas esas cosas que hace Jesús, nada. Él va a donde lo pueden arrestar sin inconveniente. O sea, que es Jesús el que va a Judas, no Judas va a donde está Jesús. ¿Lo ven? Jesús es el que va al encuentro de Judas, de esa compañía. Porque Jesús tiene el control ¿de qué? De todas las cosas. Entonces, debemos pensar que fue Jesús el que escogió ese lugar para que ese acontecimiento sucediese. ¿Okay? En Mateo 26:5 dice, ¿verdad?, los líderes religiosos, dice, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿Se acuerdan? Querían arrestarlo. Muchas veces ellos intentaron, pero le dijeron, cuidado cómo lo hacen. Si pueden, bien. Si la cosa se pone difícil, no lo hagan. ¿Por qué? Dice, no durante la fiesta, y esto iba a ser una fiesta, la Pascua, para que no se haga, ¿qué?, alboroto en el pueblo. A pesar de que era algo religioso, porque ellos le tenían envidia a Jesús y por eso lo van a matar, por pura envidia. ¿Ok? ¿Qué pasa si hubiese sucedido, como les digo, en la ciudad y un alboroto? Entonces, ¿interviene qué? Los soldados romanos. Y ya ellos tendrían dificultad, habría problemas. Entonces, vemos cómo el Señor maneja toda esta situación. Pero si retrocedemos un poco la película, ¿verdad?, unas escenas atrás que no hemos visto, para ir a donde está Judas. ¿Qué ha hecho Judas anteriormente, antes de acercarse ahí al huerto de Getsemaní? Ella había tramado todo esto, había preparado, ¿verdad?, la traición a Jesús. Él va a estos hombres religiosos, ¿verdad?, que saben que desean a Jesús. ¿Ok? Es como ese letrero, se busca, hay recompensa. Y él dice, yo les voy a entregar a Jesús. Yo puedo entregarles a Jesús. Y él acuerda que por 30 monedas de plata vender a Jesús. ¿Por cuánto dejarías tú al Señor? ¿Cuánto pedirías tú? Espero que nada. Que no seamos, ¿verdad?, como Judas, que traicionemos a nuestro maestro. Pero a veces, por menos, lo traicionamos. Pero nos gusta echarle la culpa a Judas. Pero no nos examinamos a nosotros. ¿Cuántas veces en nuestra vida, en nuestro diario vivir, traicionamos al Señor Jesús? Alguien nos ofrece algo y dice, sí, yo prefiero eso que a Jesús. Traición. Algo para reflexionar. Dice que, ¿verdad?, él toma una compañía de soldados romanos, a pesar de que esto no era un asunto político ni de gobierno, era netamente religioso.
Pero ellos toman a estos soldados, una compañía, tal vez no todas, ¿ok? Porque había fiesta y también esos soldados tenían que estar en la ciudad cuidando, ¿ok? Y dice que van alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos y llegan al lugar. Van a arrestar a Jesús, ¿verdad? Y es interesante cómo vemos ahí una muestra de Juan siempre viendo a Jesucristo como el Eterno. ¿Se acuerdan cómo comienza el capítulo? Él presenta a Jesús como el Verbo, o sea, en la eternidad, como Dios. Y él sigue durante todo el Evangelio dando a conocer que Jesús es ¿quién? Es Dios. Fíjense el versículo 4 del capítulo 18. Dice, pero Jesús, ¿verdad? Porque vienen estos hombres, dice allí, con linternas, porque era de noche, con antorchas y con armas. ¿Ok? Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas, ¿qué significa eso? Que era omnisciente. O sea, es Dios. O sea, estas personas venían y ¿van a agarrar de sorpresa a Jesús? No, no le van a tomar de sorpresa. Él ya sabe todo lo que va a suceder. ¿Ok? Y Él está ahí preparado para ello. Entonces, Jesucristo es Dios, Jesucristo es omnisciente. Él sabe todas las cosas antes que acontezcan. Gloria a Dios. Y se les adelanta y les pregunta, ¿verdad? ¿A quién buscáis? Como les dije en otras oportunidades, cuando llegan al huerto estas personas, ¿cuántas personas hay ahí tal vez? 11. Supongamos que están todos, que nadie se ha ido todavía, y hay 11. Es interesante que no identifican a Jesús, no lo pueden reconocer. Algunos dirán, bueno, porque era de noche, pero no lo pueden reconocer. ¿Se acuerdan que Judas va a hacer algo para que sepan quién es? Porque Pedro pudo haberse dicho, bueno, yo soy el maestro, soy el cabecilla. Pero Judas había dicho, al que yo besare, ese es. Es por eso que a veces yo les hago las preguntas, si el Señor Jesucristo viniese hoy, aquí en esta reunión, ¿podríamos reconocerle? ¿O pasaría inadvertido como un hombre común, uno más y ya? Debemos reflexionar en eso. ¿Cómo conoceríamos al Señor? Él dice, ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron, a Jesús Nazareno. Es interesante esa parte en el nombre, porque no es solamente Jesús. Recuerden que Jesús, igual que Juan, igual que Judas, era un nombre común. Muchos lo podían tener. Pero cuando dice Jesús Nazareno, ya se refiere específicamente al Mesías. ¿Okay? Aunque ellos no lo reconocían como Mesías, pero era Jesús Nazareno. O sea, ya casi todos que siguen a Jesús eran llamados así al principio, nazarenos. ¿Okay? ¿Y qué les dice Jesús? Porque se lo dice 2 veces, ¿verdad? ¿A quién buscáis? Y dice a Jesús Nazareno, él dice, yo soy. Y después se lo vuelve a repetir. Pero es interesante algo que sucede aquí y que narra Juan, y que no podemos pasar por alto, es que aún estando Jesús listo para el arresto y ser juzgado, porque eso es lo que iba a suceder, después que se lo llevaran, iba a ser juzgado, él no hizo ningún intento, ¿por qué? Por escapar. Recuerden que estaba en un huerto, era como un bosque, era de noche. Al ver antorchas, porque venían con antorchas, era evidente que venía alguien. ¿Qué podían haber hecho? Escondido. Escondido. Pero Jesús en esta oportunidad sí iba a quedar ahí. ¿Ok? Y él no hace nada para irse. En otra oportunidad él se escabullía, pasaba en medio de ellos y salía. Esta vez se quedó. Y les confronta, ¿verdad? Le dice, ¿a quién buscan? Y cuando dice a Jesús Nazareno, él no dice, yo soy Jesús Nazareno. Él dice, yo soy. Y ese nombre es importante. ¿Se acuerdan? Yo soy es el nombre solemne de Dios. Cuando
Jesús, ¿verdad? O Jehová se presenta a Moisés, ¿qué le dice? Yo soy. Yo soy. Y volvemos aquí a no solamente que era omnisciente, sino que él usa el nombre de ¿quién? De Dios. Jesucristo es Dios. Su nombre terrenal, por decirlo de alguna manera, era Jesús, en griego. En hebreo, Josué. Pero el significado de ese nombre es Jehová es salvación, porque solo Dios salva. Amén. Interesante. Jesús en griego, Josué en hebreo. Por eso ustedes pueden ver y relacionar la historia en Génesis de, ¿verdad? De Josué, liberador, porque era líder después de Moisés. ¿A quién se refería? A Jesús. ¿Ok? Entonces, el nombre de Jesús, Yeshua, es Jehová es salvación. ¿Se acuerdan cuando ahorita la Navidad celebraron algunos que no conocen de verdad la historia? ¿Cuál era el nombre que tenían que ponerle? Jesús. El ángel le dijo que tenían que ponerle ¿qué? Jesús. Igual que a Juan, le dijo, este muchacho, este niño se va a llamar Juan. ¿Qué querían hacer las personas que están alrededor? ¿Qué nombre querían ponerle? Zacarías, el de su papá. Y le decían, no hay nombre en tu familia que se llame Juan, ¿por qué le vas a poner Juan? Bueno, porque el ángel dijo que se llamaba Juan. Y a pesar de que Zacarías quedó mudo por su incredulidad, él pidió ¿qué? Dice, una tablilla. ¿Y cómo le vamos a llamar? ¿Y qué escribió Zacarías? Juan es su nombre. Juan. Igual a Jesús, ¿verdad? Los ángeles dijeron, será su nombre Jesús, ¿por qué? Porque Él será su Salvador. Jesús es Jehová, es salvación. Y es interesante, más allá, que dice que cuando Él pronunció yo soy, ¿qué aconteció? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Versículo 6, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Esto siempre me ha llamado la atención. ¿Okay? Él pronunció y solamente dijo su nombre, un nombre excelso. ¿Y qué produjo eso? Dice que ellos retrocedieron y cayeron hacia atrás. En temor. ¿Okay? En temor por quién era Jesús, su persona, lo que él transmitía. Y sabemos que eran personas que malas, llenas de pecado. ¿Hay otra forma de caer? Sí, hay otra forma de caer. Hay una forma de caer hacia adelante en adoración. Normalmente nosotros debemos estar en la presencia del Señor y postrarnos, caer delante. Pero estas personas que retrocedieron y cayeron atrás. Eso es interesante, ¿ok? No se rindieron ante el Señor en adoración, sino que estaban en temor, ¿ok? Y dice, cuando le dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? ¿Quién estaba en control de estas cosas? Porque ellos venían con armas, con antorchas, y uno parecía, bueno, el que va a dominar la situación son ellos. Pero ¿quién estaba en control de toda esa situación? El que dirigía este escenario era Jesús. ¿Ok? Mírense. ¿Quién al ver todo ese motín, toda esa gente debería estar temblorosa? Tal vez los discípulos, a que iban a apresar. Pero Jesús estaba tranquilo. Y era ellos los que estaban ahí teniendo ¿qué? Miedo. Retrocediendo. ¿Ok? Y dice la palabra de Dios, y ellos dijeron a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. En principio, con toda la cantidad de personas que iban, ¿a quién iban a arrestar? A todos los que estuvieran con Jesús. Pero claro, les interesaba uno.
¿Se acuerdan siempre que habían concilios entre ellos? Dice, nosotros agarramos al líder y después al tiempo que pasa con los demás, se desvanece la rebelión, se desvanece el grupo porque es el líder el que los mantiene unidos. Y era profético, ¿verdad? Dice, heriremos al pastor y las ovejas huirán. Entonces Jesús claramente, en este momento, aún cuando vienen por él, ¿a quién está defendiendo? A los suyos. No solamente físicamente, sino que espiritualmente. Primero físicamente para que ellos no fuesen arrestados. Él dice, si me buscan a mí, solo es conmigo la cosa. Dejen ir a estos. A veces yo me pregunto, ¿qué hubiese sucedido si echan mano de los otros discípulos? ¿Ellos estaban preparados? ¿Habían entendido lo que iba a acontecer? No. Estaban débiles espiritualmente y tal vez un arresto en ese momento hubiera sido, ¿qué? Malo. ¿Ok? Aún vamos a ver más adelante cómo es Jesús que tiene que orar por Pedro. Dice, y vuelto tú, porque tú también me vas a abandonar. Ya fortalecido, ya entendiendo las cosas, entonces busca a tus hermanos, anímalos. Entonces, ¿qué hubiese sucedido? No hubiera sido bueno para ellos. ¿Ok? Pues no estaban preparados. Jesús entonces lo está defendiendo, ¿qué? Físicamente y espiritualmente, al interceder, ¿verdad? Diciendo, si a mí me buscan, es conmigo, dejen ir a estos. Gloria a Dios. Y dice, ¿verdad? Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, ninguno perdí. No perdí a ninguno. ¿Ok? Pero, ¿qué cosas, no? Siempre aparece Pedro. Siempre, aunque Dios tiene el control, queremos meter la mano. Queremos hacer algo por nuestra cuenta. Fíjense, ya Jesús está abogando, está manejando la situación, pero ¿qué hace Pedro? Pedro saca, dice aquí una espada. En el original se llama machaira, que es como si fuera un cuchillo largo, cuchillo, pero no una espada, un sable, ¿verdad? Nada de un sable de samurái, nada de eso, era simplemente algo que él llevaba ahí en su cinto. O un puñal, podríamos decirlo, o una daga. Y normalmente se usaba como protección de animales salvajes. Cuando ellos estaban en el desierto, estaban por algún sitio, ellos tenían que llevar algo para defenderse de esos animales. Era común. Era prohibido de por sí, según la tradición, durante la fiesta. ¿Okay? No podían estar con armamento. Pero da la casualidad en ese momento, bueno, no es casual, pero para nosotros que Pedro estaba armado. Y dice que él saca esa espada y se va contra esas personas que venían. ¿A quién agarró? Porque era la persona tal vez que tenía más cerca. Dice al siervo del sumo sacerdote. Y este evento lo narran los 4 evangelios. Los 4. La diferencia con Juan es que él es el que menciona qué discípulo fue el que hizo esto, que es Pedro. Solo eso lo dice Juan. Y da el nombre de la persona que fue herida, que es Malco, el siervo del sumo sacerdote. Pero imaginemos otra vez aquí, porque el Señor nos ha dado sabiduría y esa mente que razona. ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Se estaba haciendo el valiente? Puede que sí. ¿Quería defender a su maestro? Sí. No quería que lo arrestasen, porque al ver que ellos venían y que iban a agarrar a Jesús, y ya que Jesús se había identificado, él quiso ¿qué? Ir delante para defenderlo. ¿Pues estaba haciendo bien o estaba haciendo mal? Estaba haciendo mal. Porque Jesús quería llevar todo de una manera que armoniosa, tranquila. ¿Qué estaba haciendo Pedro en ese momento? Estaba estropeando todo. Porque había soldados romanos, ¿se acuerdan? Y él al sacar y herir a alguien, ¿podían qué? Arrestarlos a todos. Por rebelión, por subordinación, cualquier cosa.
¿Ok? Entonces, lo que estaba haciendo Pedro ayudaba. No ayudaba para nada. Empeoraba la situación. ¿Y cuántas veces en nuestra vida el Señor tiene control de todo y nosotros queremos qué? Hacer algo. Ser protagonistas. Yo no me voy a quedar pasivo, yo tengo que hacer algo. ¿Y es cuando todo qué? Se echa a perder. Todo se echa a perder. ¿Y saben por qué Pedro hizo eso? Porque no pudo orar ni velar para entender el plan de Dios. Cuando nosotros no estamos orando, no estamos velando, ¿vamos a actuar qué? Impulsivamente. Y Pedro actuó por impulso, no sabiamente. ¿Ok? ¿Y qué le tiene que decir Jesús? Jesús le dice, basta ya, guarda la espada, porque el que mata espada, a espada morirá. Lo dicen los otros evangelios, por si acaso, porque no lo hemos leído aquí, pero ustedes pueden leer los otros evangelios sinópticos y ahí lo van a ver. Dice, guarda la espada, porque el que mata espada, a espada morirá. Pero ya Pedro había sacado la espada o la daga y había cortado, dice, la oreja derecha de este hombre. Imagínense, ¡fuc! Le quitó la oreja. Pienso que era algo que todos veían. ¿Ok? Jesús da una orden a Pedro, basta ya, quédate quieto, los manda para atrás. Pero él se acerca a Malco y hace algo maravilloso. Él pone su mano en la oreja y donde no había oreja, se restituye la oreja. Ahora, no es que fue a agarrar la oreja y ¿con qué pegamos? ¿Alguien tiene pega loca? A ver si puedo. No. Jesús le puso la mano y salió una nueva oreja sana, completa. Se quedó sin sangrar, oía perfectamente. El Señor hizo un milagro. Gloria a Dios. ¿Saben lo triste? Que las personas que estaban ahí vieron el milagro. Jesús no era un ser común. Y aún así que no creyeron en él. Dice, ¿verdad? En el capítulo 12, versículo 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales, no solamente en esta que está haciendo, sino anteriormente, delante de ellos, no creían en él. Eso es lo que dice Juan 12:37. Porque a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Jesús acaba de hacer eso y lo que a ellos les interesa es arrestarlo. No es decirle, perdónanos. ¿Qué debemos hacer? ¿Se acuerdan el episodio del carcelero? Más adelante en Hechos. ¿Qué dice el hombre cuando vio que había sucedido el terremoto, que todas las puertas están abiertas? ¿Qué pensó él? Porque él todavía ni siquiera había enviado a alguien a investigar. Él pensó que los presos habían huido. ¿Y qué iba a hacer? Se iba a quitar la vida. ¿Y qué le dice Pablo y Silas desde adentro, desde ahí donde estaban ellos? No te quites la vida. Todos estamos aquí. Eso fue algo milagroso. ¿Y qué hace el hombre? Dice que viene, se postra hacia adelante, no hacia atrás. Claro, no lo está adorando, pero le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hubo comprensión de que eran hombres de quién? De Dios. Y que decían la verdad. Y él quería eso. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo Pablo y Silas? Creen en el Señor Jesucristo. Algo que estos no hacían, ¿verdad? A pesar de que vieron señales, no creían en Él.
no creían en Él. ¿Y qué es lo que pide esta generación? Y aún en el tiempo de Jesús, milagros. Haz esto y creeremos en ti, haz esto y creeremos en ti. Y eso sucede hoy día, yo escucho eso a muchas personas. Y cuidado si no hay algunos creyentes, dicen ser creyentes. Señor, si tú me das un trabajo, voy a ser fiel a ti. Mentira, le dan el trabajo, mas nunca se ven en la iglesia. Señor, dame un carro para que yo pueda ir a la iglesia y pasar por casa de los hermanos para llevarlos a la iglesia. Mentira, se van para la playa. Ya no van más para la iglesia. Entonces, no es el milagro que es necesario. Y hay personas que han visto milagros y como Satanás sabe que a ellos les gustan los milagros, ¿qué hace Satanás? Hace milagros. Y quedan atados a eso. Pero no creen en Cristo, que es el único que da vida. Porque para ser salvo no es creer al milagro, es creer en Jesús. Y esa gente que ve milagro, pide milagro, y Satanás dice, bueno, yo sé que Jesús no lo va a hacer, si Él no quiere, pero yo te voy a conceder el milagro. Y uno dice, uy, Satanás sí es bueno. Pero ¿qué pasa cuando sucede el milagro? ¿En quién creen? En la Virgen del Valle, en el Negro tal y para acá. Porque ellos dicen, yo se lo pedí a ellos y ellos me lo concedieron. Así que ahora yo venero ¿a quién? A fulano de tal, al santo tal. Pero siguen condenados. ¿Por qué? Porque no han creído en el Señor Jesucristo. Hay un gran problema ahí. Estos hombres vieron el milagro, este siervo fue sanado y aún así que apresaron a Jesús. Apresaron a Jesús. Entonces la acción valiente, ¿verdad?, impetuosa de Pedro reveló que no entendía ¿qué? Aún la misión de Cristo. Jesús le dice, es necesario que yo me vaya. A donde yo voy ustedes no van a poder ir. Y él había hablado en los últimos momentos ¿qué? De su crucifixión. Pero Pedro y los demás no habían entendido la misión de Jesucristo. Pero es interesante lo que dice, ¿verdad? Los evangelios, y no está aquí en Juan. Pero si usted lee en Mateo 26, 53, en Mateo 26, 53, vemos que uno dice, bueno, te estoy defendiendo y no me lo agradeces. Estoy saliendo como tu guardaespaldas, como si Jesucristo necesitase eso. Y a veces nosotros no conocemos, ¿verdad?, quién es Jesús. ¿Quién estuvo cuidándoles todo el tiempo? Fue Jesús a ellos, no ellos a Jesús. ¿Sí? ¿Me siguen? El que les estuvo cuidando, protegiéndolos todo el momento, fue Jesús a ellos, no ellos a Jesús. ¿Ok? Y aquí aparenta Pedro como, voy a defender a mi maestro. Pero fíjense lo que dice Jesús en Mateo 26, 53. Le dice a Pedro, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? ¿Y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Fíjense lo que dice el Señor. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Qué es una legión? Una legión son 1000 soldados romanos. Jesús está hablando en el contexto de lo que hay ahí. Había una compañía de soldados romanos que habían ido ahí a ayudar en el arresto. Y él dice, yo puedo orar y mi padre no me va a dar 1000 soldados. Ahí no había 1000 soldados. Pero me puede dar 1000, no. 12 legiones. 12,000 ángeles. Ahora, es metafórico. No es que hacía falta 12,000. Es simplemente que Dios tiene a su disposición ¿qué? Una fuerza poderosa y numerosa, que son los ángeles. ¿Ok? Que según la Biblia, ¿qué son los ángeles? Son
mensajeros y servidores de Dios, y se le atribuye un papel especial, aparte de la adoración y hacer todo lo que el Señor les pide, es de proteger y asistir a los creyentes. Ahora, hermanos, cuidado, no quiero que ustedes vayan esta noche a su casa y se arrodillen. Ángel de la guarda, dulce compañía, tú me guardas de noche y de día, y se van por ahí. No. Ni siquiera Jesús oró al ángel. Dice, oro a mi Padre y Él mandaría. Es al Padre que debemos orar. Es al Padre que debemos orar. Y Él hará lo que quiere. Y esto es humanamente, porque Jesús no necesita de ángeles para... Él solo puede decir la palabra, mueran. ¿Y qué sucedería? Iban a morir todos. Todos queden ciegos. Iban a quedar ciegos, no iban a poder verle. Así como, ¿verdad? En el tiempo cuando estos hombres en Sodoma y Gomorra querían que agarrar a los ángeles para agarrar a Lot. ¿Qué dice que hicieron los ángeles? Hirieron con ceguera a todo el que estaba en esa ciudad. Dice que desde el mayor al menor, nadie podía conseguir ni siquiera la puerta. ¿Y qué es lo que Jesús necesita para ejecutar su poder? Solo decirlo, su palabra. Recuerden que Él es el creador. Jesucristo es el creador. Él decía, sea la luz fue hecha. Sea el sol fue hecho. Solo dice la palabra. Dice, mueran. ¿Y qué hubiese sucedido? Todos muertos. Él no necesitaba ángeles, pero humanamente, porque Él se identifica con nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros? Orar a Dios por protección. Es el Dios, ¿verdad?, que nos ama, el que nos protege. A veces tú quieres actuar, yo tengo aquí un arma, puedes salir mal. Porque nosotros debemos ¿qué? Velar y orar y pedirle al Padre que nos siga ¿qué? Guardando. Dentro de la oración del Padre nuestro que está, que nosotros debemos orar al Padre que nos guarde ¿qué? Del mal. Él es el que nos guarda realmente. Amén. Entonces él le dice a Pedro, ¿acaso piensas que no puedo? Y sí, es ese entendimiento que le tiene que dar Jesús a Pedro diciendo, mi Padre me cuida. Mi Padre los cuida a ustedes. ¿Solo deben qué? Pedírselo. ¿De qué manera? En oración. Y ese es un punto débil en el creyente común. ¿Ok? Que no ora. No ora lo suficiente. No ora como corresponde. Y es vital. En la vida cristiana es vital tener ese tiempo de oración. Seguimos aquí, dice, ¿verdad? Versículo 11, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Y esa copa del Padre qué es? Se refiere al juicio divino. ¿Ok? Esa copa es juicio. Es la ira de Dios Padre. ¿Para quién estaba destinada la ira, según el Antiguo Testamento? Para todo el que hace lo malo. La ira de Dios es para todo aquel que hace ¿qué? Lo malo. Entonces uno dice, pero si Jesús no fue malo, si Jesús no cometió pecado, pero él dice, yo debo ¿qué? Beber esa copa para que no venga sobre ustedes. Es Jesús cuidando, es Jesús protegiendo y dando su vida, ¿se acuerdan? Por el regalo que el Padre les dio. Porque todos los creyentes son un regalo del Padre a su Hijo Jesucristo. ¿Se acuerdan de eso? Somos un regalo. Es maravilloso. Y es algo que no podemos comprender del todo. En el Salmo 75:8 dice, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de místura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Fíjense cómo está en el Antiguo Testamento. ¿Quién beberá
lo que hay en la copa? Todos los impíos de la tierra. Y interesante que en la palabra de Dios hay impíos. ¿Y qué sería lo contrario de impío? Pío. Claro. Pío e impío. Pío es justo. El impío es el que es injusto. Y nosotros no somos justos por nuestra cuenta, sino por la obra de Cristo que nos justifica. Pero todo aquel que no es justificado por la obra de Cristo, o sea, el que no ha creído, él va a ¿qué? A recibir la ira de Dios. Pero a los creyentes, ¿quién bebió esa copa? Cristo, por nosotros. Por eso le dice, la copa que el Padre me ha dado, su misión, debo morir en la cruz, debo yo recibir el castigo, porque no es simplemente que Jesucristo se quedó ahí crucificado, sino toda la ira de Dios, es lo que hay detrás de eso. Toda la ira de Dios cayó ¿sobre quién? Sobre Jesús, porque Él se hizo pecado por nosotros. Sin haber cometido pecado, Él se hizo ¿qué? Pecado. Y la ira de Dios al ver todo ese pecado en Cristo vino sobre Él completamente. Eso es algo tremendo. ¿Ok? Job 21:20 dice, verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso. Jesucristo bebió la ira del Padre, justo. Apocalipsis 14:10, Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Cuando entendemos eso realmente, cuando estudiamos, es por eso que podemos decir, ¿por qué Jesucristo exclamó? Padre. Imagínense eso, ¿no? Padre, no. Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso dolió más que los clavos. Eso dolió más que los látigos. Eso dolió más que la corona de espinas. Porque ese es el verdadero sufrimiento. Bíblicamente, el sufrimiento no es que tú tengas un dolor de muela, que te hayas partido un pie para acá, para allá. Es el abandono de Dios. Eso es algo que no se puede aguantar. Por eso el infierno es tan terrible. Ese lugar de sufrimiento eterno es terrible. No porque haya demonios, no porque esté Satanás, no porque la gente piensa que va a haber un fuego ahí que lo va a estar quemando. Lo horrible del lugar es que no va a estar la presencia de Dios. Eso lo hace terrible. Porque a veces nosotros tenemos sufrimiento y eso, pero si el Señor está con nosotros, dice, esto va a pasar. Pero allá no está la presencia de Dios. La copa que Jesús decide beber no es meramente la muerte, sino la ira de Dios sobre el pecado. Versículo 12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Y Anás es un personaje que hay que poner en observación, en la lupa, ¿verdad? Porque según la historia, él fue uno de los líderes judíos más influyentes del primer siglo. ¿Ok? Influyente. Y a pesar de que fue destituido por los romanos de su cargo, porque él era el sumo sacerdote, pero los romanos dicen, tú ya no vas a ser sumo sacerdote. Pero fue tan influyente que aún siendo, ¿verdad?, quitado de ese cargo, los judíos lo seguían viendo como ¿qué? Como alguien preeminente, alguien de influencia. ¿Y a quién se lo llevaron primeramente? Aquí dice el relato que se lo llevaron a él. No se lo llevaron a Caifás, se lo llevaron a Anás. ¿Ok? Que era
¿verdad? El suegro, Caifás era su yerno, y era Caifás el sumo sacerdote en el tiempo de Jesús. No era Anás, sino Caifás. Pero se lo llevaron a Anás, porque era más influyente, era más conocido. Y según fuentes históricas, como le dije, estas autoridades cometieron procedimientos marcados por serias irregularidades y violaciones de las costumbres legales judías. Esto lo vamos a ir viendo en los capítulos que faltan de Juan. Pero fíjense, el sumo sacerdote conformaba parte de lo que era el Sanedrín, el consejo religioso. ¿Ok? Y el Sanedrín no estaba supuesto a reunirse por la noche. Ellos, todo su tiempo de reunión era ¿durante qué? Durante el día. Una asamblea, pero durante el día, no en la noche, así de sopetón, de repente. Entonces ahí ya había ¿qué? Una irregularidad. Esas reuniones bueno, tiene que ser el día que anunciemos, nos vamos a reunir. No, ellos se reunieron esa noche. Ya había algo que no estaba funcionando bien. La pena de muerte no se podía declarar el día del juicio. Simplemente se presentaban los testigos, se presentaban las pruebas y después se veía si era culpable o no y se emitía si era, ¿verdad?, una sentencia o no. Ellos ahí hicieron todo. Hicieron una reunión en la noche que no debían hacer. Los sentenciaron de una vez, ¿qué? A muerte, porque ya, ¿verdad?, dieron la declaración de juicio. Hubo falsa evidencia. Hubo falsos testigos. Usaron a falsos testigos porque ellos lo estaban buscando. No es que había, sino que ellos lo buscaban. Y les costó, ¿verdad?, conseguir a alguien que dijera algo que lo acusara verdaderamente, porque todos estos decían que una cosa, el otro decía otra, y al final no había pruebas con estos testigos que acusasen a Jesús. Pero como había llegado la hora, ¿qué va a suceder? Lo vamos a ver en la próxima predicación. Dentro de esa coacción, de esas preguntas, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú? Y Jesús declara que es Él. Entonces ellos rasgan sus vestidos y dicen, no necesitamos más pruebas. Él mismo se delató. Estábamos buscando quién lo acusase, pero él mismo se ha acusado. ¿Ok? En ese lugar le dieron de golpes. Todo esto son violaciones al proceso legal. ¿Ok? Entonces, todo esto fue una pantomima, una parodia de la justicia. Ellos pensaban que estaban haciendo justo, pero era todo ¿qué? Todo lo contrario. Todo lo que le hicieron a Jesús después de su arresto era ¿qué? Injusto. Injusto. Porque se lo llevaban con malhechor, pero él ni siquiera se resistió al arresto. Y versículo 14 para terminar. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Los eventos que llevaron al cumplimiento de la profecía de Caifás, porque él dijo una profecía sin saberlo, ¿verdad?, pronunciado en el capítulo 11, versículo 50. Dice en ese capítulo, ya lo estudiamos, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. ¿Ok? Cuando vinieron, ¿verdad?, que querían agarrar a Jesús, ¿verdad? Lázaro lo habían resucitado. Estas personas vienen, ¿verdad?, y le dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Y qué dice Caifás? Ustedes no saben nada. Y en el versículo 50 dice, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Entonces, él había en este momento dado ¿qué? Una profecía, sin saberlo. Y se va a cumplir. Va a ser un hombre que va a morir por todos. Él había dado esa profecía y aquí se está cumpliendo. Entonces,
rápidamente avanza, ¿verdad?, al clímax, al cumplimiento de esto que había dicho Caifás. Él avanza a la cruz, Jesús, ¿verdad? Y morirá como el Cordero, ¿qué? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el próximo domingo, si Dios permite, continuaremos desde el versículo 15 en adelante, con el favor de Dios. Pero ¿qué aplicaciones y enseñanzas prácticas nos deja este sermón hoy? Hay varias. Dios sabe todo de antemano de lo que va a suceder en esta tierra. Amén. Él es omnisciente. Nada le toma por sorpresa o desprevenido. Eso nos debe traer paz. 2. Dios tiene todo bajo su control y poder. 3. Dios controla los eventos, situaciones para que se cumpla su propósito soberano. 4. Dios tiene cuidado de los suyos. Él nos protege. 5. Hay dos formas de caer ante Jesús. Hacia atrás, en temor y miedo por el pecado, o, ¿verdad?, hacia adelante, postrados para adorarle por lo que ha hecho a favor nuestro. Hay dos formas. ¿Qué hacemos nosotros? 6. El carácter no controlado desata eventos perjudiciales que te pueden hacer daño a ti y a otros. No solo iban a arrestar a Pedro, ¿iban a arrestar qué? Al grupo, ¿ok? Por sedición, por rebelión. Entonces, debemos controlar el carácter. Y para eso debemos ser, ¿qué? Guiados por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos permite, ¿qué? Tener dominio propio. Y una de las cosas que nos mete más en problemas es, ¿qué? La lengua. ¿Y qué dice Santiago? Si tú tienes control de tu lengua, eres varón perfecto. O una mujer perfecta. Pero ¿verdad que no somos tan perfectos? Porque la lengua enciende un gran fuego. Nos meten tantos problemas. Pero si andamos en el Espíritu, será de bendición lo que salga de nuestra lengua. Porque dice, ¿verdad, hermano? No puede ser así que de una misma fuente salga, ¿qué? Lo bueno y lo malo. Lo dulce y lo amargo. ¿Cómo se deben ser nuestras palabras? Siempre dulces. Siempre pensadas antes de hablar. No es que hablo y después pienso. Debo pensar y después hablar. ¿Y quién controla ese actuar? El Espíritu Santo. Prontos para oír, tardos para hablar. Eso es el Espíritu Santo obrando. 7. Hemos visto la dureza del corazón humano, aún desplegándose delante de ellos el poder de Dios. Haciendo grandes señales, milagros, prodigios, se mantiene endurecido, incrédulo. Jesús hizo milagros, sanó la oreja y aún así, ¿qué? Incrédulos. Y así está la humanidad. No importa lo que el Señor haya hecho. ¿Sigue siendo qué? Incrédulo, un corazón endurecido. En vez de ablandarse, parece como Faraón, ¿verdad? Cada vez se endurece más, se endurece más. 8. Como creyentes debemos pedir y aceptar que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros para la gloria de Dios. No la nuestra, sino la de Dios. Pedro quería evitar que se cumpliese la voluntad. Jesús tenía que ser arrestado. Pues si nosotros entendemos la voluntad de Dios, la permitimos, aún en nuestra vida, cualquier evento que venga. 9. Que cuando nos señalen por cosas que se consideran malas, deshonestas, inmorales, sean como a Jesús, falsas acusaciones, mentiras, invento de personas malas que desean hacernos mal. Siempre debemos ser luz y andar en la verdad. Dios les continúe bendiciendo y nos siga ayudando a ser fieles y obedientes. Amén. Señor, te damos gracias por tu hermosa palabra. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu protección. Ayúdanos, Señor, a orar y velar.
para que podamos estar preparados, Señor, por las cosas que han de venir. Tú nos has dado ejemplo de ello, Señor, lo importante de orar y de depender de nuestro Padre. A ti sea la honra y la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.